Bienvenidas y bienvenidos a otro video. El día de hoy estaremos platicando de I Spit on Your Grave de Murs Archie. La verdad es que no estoy seguro cómo se pronuncia ese nombre, pero vamos a decirle así, Murs Archie. Película estadounidense del año 1978. Bien, previamente hice una publicación aquí en YouTube donde escribí lo siguiente. Con el pasar del tiempo, I Spit on Your Grave se convirtió en una película amada por la audiencia. Lamentablemente no por las razones que uno esperaría. La película expone el viaje de venganza de la Final Girl, exponiendo a una sociedad misógina y perversa. La protagonista usa la venganza a manera simbólica para asignar la violencia con la que una sociedad machista vive todos los días. Lamentablemente, la película es adorada hoy en día solo por su cantidad de sangre y violencia, como si el espectador y espectadora hubiera ignorado el discurso tan poderoso del filme. Bueno, lo primero a mencionar es que no estaré haciendo el microanálisis semiótico de este filme, por la misma razón que expuse en el video que hice con mi hermana en un análisis semiótico conjunto de la película Papicha de Munia Medoug, que como siempre les dejaré en la descripción. Y voy a citar lo que dije al inicio de ese video, explicando el por qué había decidido hacer el análisis en conjunto con mi hermana para esa película en aquella ocasión. Dije: mi hermana estará haciendo este microanálisis conmigo por diversas razones. La más importante es que la película necesita ser vista desde un enfoque un poco diferente, ya que, aunque el análisis no requiere de la subjetividad, la película per se requiere de una subjetividad, muy parecido a lo que hemos platicado con anterioridad de la información metadiegética para el análisis semiótico. Grosso modo, digo que todo filme se desarrolla dentro de un contexto, puede ser histórico, social, político, etc. Y aunque es posible hacer un análisis sin ese contexto, es mejor el entendimiento con el contexto. Eso mismo aplica aquí y por esa razón no haré el microanálisis semiótico, porque sé que hay personas que podrían hacer un mejor análisis semiótico del que yo haría, no por la mirada objetiva, sino por la mirada subjetiva. Con lo anterior dicho, la película expone la metáfora dividida en dos tipos de personajes, hombre y mujer. Desde ese punto la manera de signar es clara, y en este caso específico es signar y no simbolizar, porque el significado no es adherente. Ahora, nuestra protagonista Jennifer Hills es una escritora que vive en New York, pero va a una casa en medio del bosque para alejarse de la ciudad y del ruido de la ciudad y poder escribir su ópera prima. Y es ahí donde un grupo de hombres la comienza a acosar. Llega un punto donde el maltrato psicológico es excesivo, la golpean, la violan e intentan asesinarla. Jennifer sobrevive y busca venganza. Por naturaleza, el argumento nos dará una crítica. Recordemos también que este filme se lanza bajo un contexto histórico de Estados Unidos en los años 70, que es la década cuando se populariza el cine de explotación. Y aquí vamos a hacer un crossover muy extraño con un video que hice recientemente de Zombies en el Cañaveral. ¿Por qué este crossover? Bueno, en algún punto de la diégesis de Zombies en el Cañaveral, el director del filme Zombies en el Cañaveral de 1965 menciona que gran parte de su inspiración para el cine de terror fue la popularización del cine de explotación en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es nuestro punto? La semiótica, encriptar ideas. Zombies en el Cañaveral expone la problemática de la censura en Argentina, hablando de cómo se usó el cine de terror para encriptar ideas en esa época, porque es un género que por naturaleza te permite hacer una crítica, te permite encriptar, y todas estas ideas las trae el director de Zombies en el Cañaveral de 1965 después de entender la función del símbolo en el cine de explotación, que es lo que tenemos en este momento en I Spit on Your Grave, porque por naturaleza el género te permite encriptar. A un nivel más personal, el cine de explotación me parece un subgénero del cine de terror. No todo, pero en su mayoría sí me parece un subgénero del cine de terror. También recordemos que para la literatura y para el cine no es lo mismo terror que horror, aunque como término popular sí lo es. En la literatura y el cine el terror agrupa todo lo explicable, asesinos seriales, sectas, pesadillas, mientras que el horror agrupa lo inexplicable en primera instancia, como la hechicería, no sé, casas encantadas, muñecos vivientes y todo lo paranormal. Ojo, no estoy haciendo esta comparación con la metadiégesis, es simplemente la división del género. Ahora, tal cual, I Spit on Your Grave es terror. Sí, el subgénero que gusten, pero terror. Y siempre las atrocidades humanas van a ir en este género, porque siempre las atrocidades humanas son terror. Y hablando de, hay un discurso muy terrorífico en lo dicho por el personaje de Matthew a Jennifer. Where's that? New York City? You come from an evil place. Cuando le dice New York City, vienes de un lugar malvado, porque en el diálogo hay ironía, porque el discurso dice que no importa dónde hubiera estado ella,
no importa dónde hubiera estado Jennifer, los hombres son los mismos. Y ahí viene el retrato de la sociedad misógina. De hecho, cuando Jennifer cobra venganza, el discurso se acentúa en el momento en el que ella con un arma le apunta a Johnny. Y este le dice, perdón, ¿qué querías que hiciera? Pues es tu culpa. ¿Por qué te bajas en la gasolinera y caminas mostrándome las piernas? ¿Se dan cuenta de eso? Es más fuerte de lo que creen. El personaje no está buscando redención o perdón. Es el hombre, aún con evidencia histórica, diciéndole, no, la culpa es de la mujer. Es evidentemente tu culpa, Jennifer, por sonreír. Es el deslinde de la responsabilidad del acto cometido contra ella. Y regresamos a lo que dijo Matthew. New York City vienes de un lugar malvado. La secuencia en la cual capturan a Jennifer es bastante tensa. Dos de los personajes masculinos le empiezan a molestar desde su lancha a motor. Ella se encuentra en medio de un lago con un bote de remos y durante toda esta secuencia no emiten una sola palabra, pero escuchamos como sí emiten ruidos, gritos. Es ellos sacando su lado animal. Es lo más brutal que hacen y estos ruidos simbolizan eso. El lado más bestial de ellos, un lado sin raciocinio, porque evidentemente lo que hacen carece de raciocinio. Son bestias, son sonidos cavernícolas antes del lenguaje, antes de la comunicación a través del lenguaje. Históricamente una sociedad antes de hablar idiomas se comunicaba a través de los ruidos, de los gritos. Tener a estos hombres capturando a Jennifer en una secuencia así simboliza dos personas mostrando un lado primitivo. Regresamos al un lado sin raciocinio, sin interés, sin comprensión, sin empatía, sin humanidad. Y digo esta última palabra por la pragmática que se le otorga al ser un humano y no por la semántica. En la parte en la que comentábamos donde Johnny le decía a Jennifer que todo había sido su culpa, me pareció al principio un arco muy malo y muy extraño el que se le estaba dando a la protagonista, quien al escuchar esto de Johnny de que ella era la culpable, se agacha, se hinca frente a él y suelta el arma. Al principio me pareció irreal al discurso que se estaba buscando dar, a criticar una sociedad donde el hombre se cree omnipotente. Y para mí no tenía sentido semióticamente hablando, en comparación con el discurso, el hecho de ella rendirse frente al personaje masculino. Y al principio me dije, oh no, porque eso es una decisión de hecho muy de cine hollywoodense. Héroes y heroínas eligiendo y tomando el perdón sobre la venganza, porque hablando estrictamente de arcos, eso martiriza a un personaje, y ese tema lo tocamos un poco más a fondo en el video que hice de Oso Polar, que como siempre les dejaré en la descripción. Hablando semióticamente, tener ese estilo de discurso hubiera sido algo como decir, reconozco que sufres, pero te aguantas, pero lo reconozco. Ese hubiese sido el discurso. Entonces como que cuando llegué a este punto sí me saqué un poquito de onda, porque creí que estaban a punto de tomar una decisión súper estricta del cine hollywoodense, la cual, como dijimos, es el perdón para crear a un personaje mártir. Muy de cine gringo esto. Pero afortunadamente yo estaba mal y para allá no fue el discurso. Y esta solo había sido la manera en la que nuestra protagonista hace creer a Johnny que el hombre ganó y que ella se va a rendir ante él. ¿Por qué no le disparó entonces? Pues porque después del discurso que él le da de todo es tu culpa por mostrar las piernas, ella se da cuenta de algo, que esa persona no merecía su muerte rápida. Y de ahí viene una de las escenas más significativas de la diégesis. Cuando lleguen a ese punto del filme se darán cuenta de lo simbólica que es. Bueno, I Spit on Your Grave me parece una película muy interesante y tiene un discurso que me parece muy poderoso. Sin embargo, la sociedad contemporánea adora la película no por sus valores semióticos, ni por el poder del discurso. La adoran hoy en día por su violencia y su sangre, lo cual me parece algo lamentable, ya que en teoría la película critica justamente eso. Es como si el espectador y espectadora hubieran pasado de largo el discurso del filme. Y bueno, momentos incómodos, pues sí que hay muchos en el metraje, pero el que más me queda grabado es el momento en el cual la esposa de Johnny dice que Johnny es un excelente padre y un excelente esposo, sin saber que él es el victimario de Jennifer. Es como decirte, sí, el vato que conoces es cool, o al menos contigo lo es. Con alguien más, nunca lo sabes. Sí es muy fuerte la película, pero considero que es un discurso bastante poderoso. Ojalá que la gente recuerde esta película por la idea encriptada, y no solo por la cantidad de sangre que hubo. Pero bueno, hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar al pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Te invito a seguirme en mis redes sociales, principalmente mi Instagram, que es la única red social que mantengo activa. También te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta 1000 veces más. Por mi parte esto sería todo, bye.